Usted ha comentado textos de Marx no tan conocidos, que no han sido tan manejados. Yo no fui marxista, fui crítico del marxismo cuando era demócrata cristiano. Es decir, el que fue a España era un demócrata cristiano antimarxista, pero no había leído a Marx. Entonces yo digo pecado de juventud. Y aún en Argentina ya lo empezaba a respetar, pero tampoco lo estudié. Cuando me tocó el exilio, yo recibí un atentado de bomba en mi casa de la derecha en Argentina. De paso, como yo soy historiador, dije, ¿qué filósofo ha recibido en la historia desde el comienzo un atentado de bomba? Soy el primero. Los mataron a los filósofos, los encarcelaron, los torturaron. A mí no, pero me pusieron una bomba. Mi libro fue en la calle. Aquí mismo tengo la obra de Hegel, le podría mostrar dónde está rota. Y a veces yo agarro el libro y le digo a los muchachos, acá está rota la bomba. Y sigo leyendo el libro de Hegel en inglés. Porque me echaron de la universidad y del país y de todo, y llegué aquí en exilio, no por ventaja económica, por exilio político, ¿no? Entonces me llevó esa posición mía a repensar toda la filosofía, a inventar una filosofía de la liberación, y esa se volvió peligrosa. Nos echaron a todos los profesores de filosofía de la liberación en Argentina. Mataron a uno, Mauricio López, y nos fuimos al exilio a muchas partes. Quizás seamos la única escuela filosófica moderna perseguida. Claro, Hitler persiguió a los alemanes también, pero nosotros podemos perseguir en América por filósofos. Y entonces yo llegué a México y aquí había el ambiente de la UNAM y todo, era muy marxista, althuseriano. Entonces yo dije, tengo que estudiar a Marx, si no, no puedo hablar. Pero ya había, porque como mi filosofía se inspiraba en la tradición semita, y por último conocí a Levinas, y entré en contacto con él y nos hicimos amigos y todo. Él daba ahora forma realmente filosófica al compromiso por los pobres, los oprimidos, por la mujer, por el niño huérfano, por el extranjero. Era una filosofía que surgía del oprimido, de Nazaret. Yo metí a los semitas, porque los semitas tenían una ética desde los pobres. Hammurabi, la ética fenicia, la ética también coránica. El semita parte del pobre, porque los semitas son del desierto arábigo. Son los pobres entre los grandes imperios de la Mesopotamia y el Egipto, un grupo de pueblos miserables, nómades, sin clases sociales. Eso es el pensamiento semita, ¿no? Entonces es muy crítico. Pero yo no había trabajado Marx, sino que me obligó la situación mexicana. Yo dije, tengo que estudiar a Marx, si no, no puedo hablar en México. Y entonces, ¿qué? Leer Althusser, muchas obras. Lukács, 10 tomos. Gramsci, 20. No voy a terminar nunca. Voy a empezar con Marx. Y entonces empecé un seminario, fueron 18 semestres. Y entonces justo el Fondo de Cultura Económica había publicado el primer tomo de Marx, de los escritos juveniles que los muchachos podrían leer en castellano. Y yo me había traído de la Alemania Oriental, de la DDR, los 46 tomos del MEV, Marx Engels Werke, todo en alemán. Costaba $1 cada tomo. Me lo traje en el avión todo. Entonces yo estaba con el texto en alemán y los muchachos trabajando en la traducción. Y dijimos, la juventud de Marx, empecemos con Marx.
Y había una tesis alemana buenísima, la familia de Marx. 400 años de rabinos tenía Marx, antecedentes. Voy a decir que la familia Marx era de rabinos judíos de Trier y la madre de rabinos judíos de Holanda. Se llamaba Marx Levy y Levy significa sacerdote. El abuelo de Marx era el rabino de Trier y el padre era un abogado, pero como se hizo abogado del Kaiser, el tío de Marx era el rabino de Trier. Era una familia de rabinos. Entonces, yo empecé a leer a Marx. Había estado 2 años en Israel, conocí el pensamiento semita, lo había leído en hebreo. No te imaginas, empecé a leer a Marx y dije, pero si este es judío. Las metáforas que usaba en el Capital, pero eso va a ser después de 6 semestres. En el manuscrito del 44, él dice, el ser humano se determina por el estómago, las manos, el corazón. Describe por sus órganos la corporalidad, no inteligencia, voluntad, imaginación como los griegos. Y entonces dices, tenemos necesidades. Y eso es hebreo. Entonces yo lo leo y digo, nadie me lo había contado. Nadie me lo había contado. Se sabe que Marx era judío, pero no que pensaba. En el Capital definitivo, él dice, el capital destruye la sangre y el cuerpo del obrero. El valor es como la sangre y la circulación del valor en el capital es Blutzirkulación, circulación de sangre del obrero. La sangre para el pensamiento judío es la vida. Y por eso entonces que el cuerpo, cuando le saco la sangre, es kasher, santo. Y un judío ya puede comer esa gallina cuando un judío le sacó la sangre. Feuerbach, en la esencia del cristianismo, dice en el último capítulo, la esencia del cristianismo es comer y beber, la carne y la sangre, la Eucaristía. El vino representa la sangre, no el alma. Y el pan representa la carne. Marx usa esas metáforas en el Capital. Ninguno que yo sepa lo ha visto. Pero en el manuscrito del 44, me acuerdo, un estudiante se puso a ver, Marx habla 246 veces de la vida humana. Y la sangre es la vida. Entonces, la sangre es para Marx, metafóricamente, la objetivación de la vida del obrero. Pone su vida en el producto. Y si la recupera vendiendo y comprando con eso víveres y demás, reproduce su... Pero si me roban la sangre, me matan. Es una dialéctica entre vida y muerte. Y esa es la ética de Marx. Eso lo explica muy bien en 2 tomos Michel Ager, un gran filósofo francés. Pero yo voy a todo el Capital y eso está en toda la obra de Marx. Tengo un libro que está publicado, lo puedes comprar, se llama Las metáforas teológicas de Marx. Marx tiene toda una teología metafórica semita. Entonces, nos pusimos a leer a Marx y yo dije, lo voy a aceptar a Marx hasta cuando esté de acuerdo. Y cuando yo esté en desacuerdo, o esté en contra del pensamiento judeo, cristiano, pero semita, que es el que yo acepto, lo dejo de lado. Por ejemplo, Marx es ateo. Así que lo empezamos a leer, página por página. 5 tomos escribí.
cronológicamente, hasta los 17 años. Su familia, ¿quién fue su maestro de religión? Tenía 17 años y su primer texto es un comentario de Juan 17, el Evangelio, en donde nosotros somos el sarmiento unido a la vid. Fue un examen que tuvo que rendir y tenemos, dice, estamos unidos a Cristo como el sarmiento a la vid, en una comunidad de vida, Lebensgemeinschaft. Ese concepto de comunidad de vida atraviesa todo Marx y todo el Capital y toda la obra de Marx. La sacó del Evangelio de San Juan. Nunca nadie yo sé que haya visto eso, pero mucho más. Marx tiene la teoría de la creación de la nada. Dice, en el tiempo necesario, el trabajador reproduce el valor del salario. O si me pagan 5, a las 5 horas reproduje el valor del salario, pero después sigue trabajando. En el plus tiempo, del plus trabajo, y de pronto ya no dice reproduce, dice crea, Schöpfung, crea valor de la nada del capital. Dijo, Schöpfung aus nichts, creación de la nada. Eso es metafísica hebrea, pero también metafísica medieval de Tomás de Aquino. Es la esencia del pensamiento de Marx, la creación de la nada, pero en economía, nada del cosmos. Eso no lo ha visto nadie, ni Engels, ni Lenin, nadie. Y todavía nadie me ha reaccionado, y lo he dicho hace 25 años. Y lo tengo en el libro. Y me miran así, como diciendo, pero si es el fondo del pensamiento de Marx. Él habla de la creación de la nada, o es decir, el obrero produce algo que como el capital no le paga, lo hace gratis, desde su potencia creadora, porque no reproduce, reproduce si se lo hubieran pagado, pero si no le han pagado, lo crea de la nada y lo usa siempre. Y en el capital, bueno, ese es mi descubrimiento metafísico. Y de ahí en adelante yo puedo recuperar todo Marx. Soy marxista. Y no me opongo un pelo a la tradición judeo-cristiana profética de los 3 primeros siglos, que era la que Marx, Engels, Kautsky y todos los socialistas admiraron. Ellos decían, los primeros cristianos fueron los primeros socialistas contra el imperio. En el siglo IV, Constantino, al ver tan numerosos los cristianos, les da la libertad. Y Teodosio lo hace el fundamento del imperio. Lo invierte en el cristianismo. Porque de estar en contra del Estado esclavista, ahora es fundamento del Estado esclavista. Y ahora justifica al esclavo. Y el esclavo puede decir, Cristo me está justificando que yo sea esclavo. Esa fue la primera inversión. La segunda inversión se cumple con España en el siglo XVI. Esa cultura cristiana latino-germánica, que es Europa, no Bizancio, con España y el mundo colonial se hace centro del sistema mundo capitalista. Y ahora una nación que se fundaba desde Carlomagno y todo en el cristianismo, ahora el cristianismo funda a las metrópolis coloniales. Es mucho peor que antes, esa es la modernidad. Y entonces el cristianismo ahora de pronto justifica el colonialismo contra la China, que no fue colonia, pero la India, el África y América Latina. Y América Latina es una contradicción. Somos un país cristiano, colonia y explotado por otro país cristiano, que es la cristiandad. Pero nosotros somos una cristiandad colonial, no tiene cabeza. Somos cristianos,
Pero en nombre del cristianismo justificamos la dominación de los cristianos sobre los indígenas. Y entonces somos un horror. Y por eso que en América Latina es donde la contradicción ya es evidente. Y por eso surge la teología de liberación. Pero es la segunda inversión. Es un artículo mío de no hace mucho. Lo mío va progresando. Hace 3 años descubrí la segunda inversión. En junio va a haber una reunión en Roma, he sido invitado, va a estar el Papa y me va a escuchar y voy a hablar de estas cosas. Y el Papa mismo va a escuchar porque él está abierto, pero por ahí no sabe cosas suficientemente. Él es muy crítico, claro, políticamente de Marx. Critica el capitalismo, pero no puede aprobar a Marx, ya es demasiado. Ya le están acerruchando el piso su derecha gay en Roma y no puede, ¿no? Pero le voy a mostrar ese Marx que yo he trabajado, que está todo fundado en sus escritos, no tiene ninguna contradicción, te lo digo a ti, con el catolicismo. ¿Ateísmo? Marx dice en el 44, el ateísmo no tiene más función una vez que se ha negado la negación del negado. Yo soy esclavo en el Imperio Bizantino y el cristianismo justifica que sea esclavo. Si el esclavo se libera, o es decir, niega su negación, ya no me interesa ser ateo del cristianismo, porque ya se liberó. El cristianismo pierde, el ateísmo pierde su función. ¿Por qué se hizo ortodoxia soviética? Porque la iglesia bizantina, rusa, siguió jorobando al partido e hicieron una teoría contra Marx. En el 1874, tengo un texto en el libro La teología metafórica de Marx, donde Marx dice en el MEV, no está traducido al castellano, dice, el tonto Bakunin, porque él me quiere meter en la internacional una asociación de ateos socialistas. Dice, no lo voy a dejar, porque hablar de ese tema teológico me divide a los obreros. O es decir, no dejó entrar a la asociación de ateos, porque entonces va a haber ateos y creyentes y no van a estar todos luchando juntos contra el capital. Marx estaba en contra del ateísmo. Y así, materialismo de Marx es vitalista y suprainfraestructura jamás lo dijo. Y entonces todas las objeciones que se hacen, la he estudiado, tengo argumentos que me prueben lo contrario. En el caso que yo fuera creyente, no tengo ninguna oposición para ser marxista, según Marx, pero no marxista, leninista, soviético, del socialismo real. Eso es contra Marx y no lo acepto de ninguna manera, es otra cosa. Marx sí, el marxismo, leninismo no. Y Marx es la única autorizada crítica a fondo del capitalismo, no el actual, pero la esencia del capital, y hay que desarrollar hoy cómo se critica al capital, no con sus argumentos, pero sí con la esencia del capital como él la definió. Entonces, Marx tiene razón. Y no es contradictorio, mira qué digo. Es novedoso. Es más que los teólogos de la liberación. Ninguno puede decir eso. Solamente Franz Hinckelammer. Franz Hinckelammer, que es un gran pensador, y yo, somos los dos, que estudiando a fondo el marxismo, entendimos que se podía hacer teología con él.